Sapiel Matos y quien te habla, tu amigo, el conferenciante y motivador Edwin Rivera Manso. Y Lourdes, hoy tenemos una conversación bien interesante acerca de todo este proceso. En el pasado segmento estuvimos compartiendo con nuestra audiencia la experiencia de la opinión de la gente sobre el paro como un mecanismo de lucha. Sí. Sin embargo, la historia de Puerto Rico nos encontramos como en una encrucijada, nos vemos como que nunca habíamos quizás visto, nos sentimos que nunca habíamos estado tal vez en una circunstancia como esta. Sin embargo, valdría la pena un día como hoy reflexionar con relación a esos momentos donde también Puerto Rico ha estado en momentos de gran encrucijada y tensión en la historia, y cómo la fe ha sido un elemento transformador, o cómo la iglesia ha podido verse involucrada en todo ello, en ese proceso de la actividad de los cambios sociales. Y para eso tenemos de invitado, Lourdes, a un gran amigo que nos conocimos desde la universidad. Hoy en día, ¿verdad?, es el pastor de la Iglesia de Discípulos de Cristo de Calle Comerío. Y además de eso, ¿verdad?, su preparación formal es en el tema de historia. Se graduó del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Seminario Evangélico, y siempre ha sido un apasionado por la historia, y lo hemos invitado esta mañana para conversar al pastor y doctor Alexander Fontanes. Buenos días, Alexander. Pastor, qué bueno tenerle aquí. Qué bueno estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Oye, Alexander, y en medio de esta experiencia tenemos las manos llenas, ¿verdad?, mucho para dialogar, pero yo creo que a veces nosotros miramos la historia y decimos, ay, es que nunca hemos pasado un momento como este, esto es lo peor que Puerto Rico ha pasado. En tu opinión, que quizás pudiéramos hablar de otros momentos que Puerto Rico enfrentó, tal vez situaciones económicas muy duras que pensó o se dictaminaron que eran como insalvables. Que no tenían solución. Sí. Bueno, Puerto Rico, saludos a todos y a todas. Estamos aquí por la invitación de nuestro hermano y amigo Edwin, a quien conocemos de la historia nuestra de la universidad. Y nos sentimos más que honrados de estar aquí con ustedes. Puerto Rico no es la primera vez que vive momentos difíciles de encrucijadas como esta. En la década de los años 20 y años 30, Puerto Rico vivió momentos tan difíciles o más difíciles que los que estamos viviendo nosotros ahora. Pues con sus diferencias, en la década de los años 20 al final ocurrió un huracán que ha sido el más fuerte que ha pasado por este país, que se llamó San Felipe. Wow. En el año 1928, San Felipe fue un huracán de categoría 5 de entrada a salida del país. Y es uno de los huracanes más fuertes que ha ocurrido, ¿verdad? Y tiene que haber sido porque las casitas no estaban preparadas. Era otro momento histórico. Qué bueno que podamos mirar a la historia y mirar que nuestro pueblo se levantó. Y la realidad es que se suma a eso que un año después, a nivel global, que es la diferencia hoy día, pues vino la Gran Depresión económica. Y entonces ya no es solamente un problema interno, sino también un problema externo. No había dónde salir, no había dónde llegar. Y sigue escalando la crisis económica, y en el caso de Puerto Rico hubo una frustración con lo que era el modelo, ¿verdad?, de Estados Unidos, el modelo político y lo que estaba ocurriendo, la imposición, ¿verdad?, de leyes que se estaban dando, y hubo muchos cuestionamientos. Y ya en los años 20, en 1922, se fundó en Puerto Rico un partido que buscaba la independencia radical de los Estados Unidos, que se conoce como el Partido Nacionalista. Y este partido, en medio de la década de los años 30, se radicaliza. Wow. Se radicaliza precisamente a raíz de la muerte de unos jóvenes nacionalistas. Y quería hablarles sobre eso, ¿verdad? Cuando me hizo el acercamiento, pensé que podríamos mencionar la radicalización del Partido Nacionalista y cómo es que se da el proceso. Y todo comienza precisamente en la Universidad de Puerto Rico. Wow. Sí, el punto culminante, ¿verdad?, de esa radicalización comienza el 24 de octubre de 1935. Habían unos jóvenes arrestados por la Policía Insular en las cercanías de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Wow. El día que se había organizado un meeting en protesta a los cuestionamientos de Albizu Campo, el estudiantado universitario. Albizu Campo está retando a los universitarios en ese momento. Y la policía coloca guardias en la entrada del campus para evitar cualquier alteración de orden por medio de ese meeting. Y un automóvil en el que viajaba el grupo de nacionalistas
alegadamente con bombas, fue interceptado cerca del campus, de camino a la estación de la policía, con policías viajando a los estribos del auto, y se suscita un tiroteo en el que mueren 4 jóvenes y un espectador. En el sepelio, Albizu y el Partido Nacionalista juran vengarse. Wow. Eso ocurre y el 23 de febrero de 1936 fue asesinado el coronel Riggs. Y esos, ¿verdad? Eso provoca que haya una persecución, y 2 jóvenes nacionalistas, Irán Rosado y Elías Beauchamp, fueron acusados por el asesinato y llevados a la cárcel de San Juan. Y allí permanecen hasta que supuestamente en una fuga ellos también son asesinados. Wow, o sea que en medio de todo ese proceso hay una gran tensión política, sumado a la experiencia del caos que hay económico por el huracán, pero también por la situación de la depresión a nivel mundial. Correcto. O sea que hay 3 situaciones más la tensión política local. Sí, y obviamente cuando llega el punto donde la vida de una persona está en juego, que es lo que está ocurriendo aquí, pues ya el tema ha subido a otros niveles, ¿verdad? Y yo imagino el estado de ánimo del pueblo. Wow. Sumado, o sea, la impresión y el sabor que deja un huracán donde pierdes todo. Más entonces en ese tiempo, me imagino muchos puertorriqueños sin mucha escolaridad, pensando no sé qué, más la depresión. O sea, tiene que haber sido algo bien fuerte, mucha gente deprimida, sí, ¿verdad? Y obviamente eso sigue, ¿verdad?, sumándose a otros factores, y la gente pues tenía que tomar opción. Sí. Mientras esto se estaba dando, compartí ayer con Edwin que la iglesia que tengo hoy en Pastorear, en 1932, precisamente después de San Felipe, vino otro huracán, se llamó San Ciprián. O sea que la cosa estaba bien difícil para la gente. Es como si ahora viniera ese otro huracán. De aquí a 1 o 2 años, ¿verdad? La incertidumbre sería algo sumamente difícil para todos. Pues en ese momento estaba esta gente, y allí un comerciante bayamonés que había venido emigrando desde Vieques, de nombre Leonardo Castro, recibe un librito pequeño que se llamaba Nunca podrá decirse la mitad, y comienza a leer sobre un avivamiento en la calle Fulton en Nueva York. Wow. Y entonces cuando comienza a leer sobre ese avivamiento se da cuenta que hay paralelismo, una situación de crisis en Nueva York, una iglesia que convoca a la oración, comienzan a orar todos los mediodías y ocurre un avivamiento. Y este hombre entiende que Dios le está hablando, entiende que Dios le está diciendo: debes también tú convocar a la oración, debes también tú invitar a la gente. Habla con su pastor, que se llamaba Vicente Ortiz, el pastor lo ve bien, comienza a invitar gente, y cuando va a la primera reunión solamente van 3 personas. Pero él sigue en ese movimiento de oración, sigue en esa búsqueda, y sigue este hombre pues creciendo en lo que es ese sentir de que Dios va a avivar esa obra, y eventualmente ocurre ese avivamiento. Comienza en la iglesia Discípulo de Cristo en la calle Comerío un movimiento del Espíritu muy parecido a lo que estaba haciendo ya el Espíritu de Dios en el movimiento pentecostal. Wow. Manifestaciones como hablar en lenguas, experiencias de palabras proféticas, sanidades, milagros. Así que mientras está el país en una situación de mucha tensión, en la iglesia hay un movimiento de oración, y ese movimiento de oración desemboca en un espacio muy grande para que el Espíritu de Dios se manifestara. Y pues eso tuvo sus resultados y sus frutos. Gracias a ese movimiento de oración, que eventualmente se conoció como Avivamiento del 33. Avivamiento del 33, exacto. La iglesia Discípulo de Cristo, que era una de las iglesias que estuvo a punto de cerrar, en 1932 se convierte en la iglesia que es hoy día. Mira. Increíble, Lourdes. Algo que queremos resaltar es ese espacio del obrar de Dios y de la fe dentro del devenir de la historia. Porque a veces nosotros, ¿verdad?, podemos pensar que la historia de la humanidad va separada del proceso, ¿no? Y en los momentos más caóticos es que como que Dios se inserta en la historia, y la iglesia entonces siendo un factor de convocatoria. Y fíjate, hay momentos también donde la iglesia ha sido un ente que ha llamado a la gente a capítulo, ha llamado a la gente a la reflexión, aún en momentos fuertes, duros y políticos. Sí, no, y quería también decirles que el movimiento no terminó
en las cuatro paredes de la iglesia. Claro, que cuando hablamos de la no es meramente que vaya un culto movido. Sí, y el movimiento trasciende. Cuando hay algo del espíritu siempre tiene elementos de trascendencia. Y en ese mover del espíritu, esta iglesia se compromete con la comunidad. Levantó unos ministerios de acción social muy fuertes que hasta el día de hoy perduran y permanecen. Levanta una academia donde se han formado pastores, líderes. Levanta una égida, levanta un ministerio de servicios a personas mayores que están encamadas y tiene mucha relevancia e influencia en el factor y el sector político, que en aquel entonces, ¿verdad? Pues desembocó en lo que era el Partido Popular Democrático. Y hablando precisamente de otros movimientos donde la iglesia está, el caso más emblemático en el siglo XX fue el del doctor Martin Luther King Jr. En la década de los 60. Martin Luther King es un pastor bautista, hijo de pastor bautista en Estados Unidos, que podría haber pastoreado cualquier iglesia, decide ir a pastorear en el sur, y cuando llega a pastorear en el sur, pues tienes allí de primera mano toda esa lucha, ¿verdad? Por la segregación racial, claro. Por el discrimen que todavía estaba, a pesar de que se había abolido la esclavitud, había todavía mucho prejuicio, había mucha limitación para que las personas de raza negra accedieran a posiciones políticas, y hay una marcha que es emblemática, que es la marcha en Alabama, en el cruce del puente de Alabama, que se conoce como la marcha de Selma. Esa marcha ocurre precisamente el 9 de marzo de 1965. Martes 9 de marzo de 1965, y en esa marcha hay quienes dicen que ahí fue el cambio, el cambio entre lo que era la posición de unas personas que están diciendo necesitamos tener derechos a la toma de conciencia nacional. Wow. Y precisamente el objetivo de la marcha era crear la conciencia de la necesidad de igualdad de oportunidades dentro de una nación que aspira a esto. Y pues se logró. Así que sí, la iglesia ha tenido escenarios dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? La oración nuestra como iglesia nos debe mover a la acción. La fe sin obra es muerta. Así que nosotros tenemos que asumir la posición que asumiría Cristo en esta tierra. Ahora, la forma en que se da la marcha en Selma, la estrategia que utilizan es una estrategia de no violencia. Qué interesante. Desde el principio, ¿verdad? Es un elemento más que de violencia, de resistencia. Y tienen estrategias que lograran resultados. La estrategia del boicot, movimientos visibles en espacios significativos. Y la idea era llevar y mover la conciencia de la gente. Martin Luther King hablaba del amor manifestado en la justicia. Y yo traje un librito que tremendo. Se llama Call to Conscience, que tiene los principales discursos de Martin Luther King. Pero lo bueno de esto no es solamente los discursos, sino que cada discurso tiene una persona que participó directamente del lugar donde se dio el discurso, de la manifestación. Y tiene desde Rosa Parks hablando del primer discurso cuando él habló, cuando comenzó todo este movimiento que desembocó en lo que fue pues, la lucha por los derechos civiles, hasta la marcha de Selma. Y quiero compartir con ustedes el primer sermón dentro de este movimiento. Una parte de él donde él comienza, la de Rosa Parks, dice: Martin Luther King no tuvo tiempo de prepararse para esto. Hay momentos donde... Dice, él llega, está comenzando bien joven a pastorear, está esta asamblea porque a Rosa Parks la llevan a la cárcel, y entonces esta gente se organiza en una iglesia, tenemos que manifestarnos, tenemos que expresarnos. ¿Quién va a hablar? Pues no, el pastor jovencito, dale break, vete, habla allí. Y él tuvo 20 minutos para prepararse para este sermón, el primer sermón. Y allí, en todas las cosas que dice, seamos cristianos en todas nuestras acciones. Pero quiero decirles algo esta tarde, estoy traduciendo. Que no es suficiente para nosotros hablar del amor. El amor es uno de los puntos pivotales de la fe cristiana.
hay otra parte del amor que se llama justicia. Y la justicia es el amor realmente en concreto. La justicia es el amor corrigiendo aquello que ha estado actuando en contra del amor. Wow. Y tiene otras cosas más, ¿verdad? Pero que este hombre estuviera tan internalizado en su fe, claro, que pudiera expresar desde el primer momento, desde el saque, lo que iba a hacer en los rieles de ese movimiento era importante y demuestra evidentemente quién le estaba convocando, ¿verdad? Quién estaba con él allí. Todo esto. Quería compartir también brevemente algo de alguien que estuvo en la marcha en Selma, que estuvimos observándolo. Él decía que cuando fueron a la marcha en Selma, ellos iban caminando sin temor. Y estamos hablando de 3 días después de lo que se conoce como el Bloody Sunday, que fue el momento donde, si han tenido la oportunidad de ver la película Selma, se lo recomiendo. Sí, excelente. No, tremendo. Valga el anuncio que no, pero son cosas que ayudan a ilustrar las épocas, claro. Sí, y ese Bloody Sunday, 600 personas fueron prácticamente masacradas por la policía de Alabama. 3 días después que se da la marcha esta grande que sale de Selma, y pasan 2 semanas y llegan hasta el Capitolio en Alabama, caminando. Entonces, dice, íbamos cantando, íbamos orando, no teníamos miedo, sabíamos que Dios estaba con nosotros. Así que evidentemente había una convocatoria que les trascendía. Y cuando llegan allá al Capitolio, después de todos esos días caminando, este hombre se para allí al frente y comienza a hablar. Y parte de su sermón les dice: hoy quiero decirle a la ciudad de Selma, hoy quiero decirle al estado de Alabama, hoy quiero decirle a la gente de América y de las naciones del mundo que nosotros no vamos a tornar atrás, que no nos vamos a mover, que nosotros estamos en el movimiento. Sí, estamos en el movimiento y no hay ola de racismo que nos pueda detener. Nos vamos a mover ahora. La quema de nuestras iglesias no nos va a detener. El bombardeo de nuestras casas no nos va a disuadir. Nosotros estamos en el movimiento. El asesinar nuestros clérigos y nuestra gente joven no nos va a afectar. Nosotros estamos en el movimiento. Queremos hacerles saber a nuestros asesinos que no nos van a detener. Wow. Nosotros estamos en el movimiento y como una idea que el tiempo ha llegado, no solamente vamos a marchar en este momento, sino que nos estamos moviendo hacia la eterna libertad. Y comienza a decir, vamos a marchar. Let us march. Martin Luther King repetía. Son las consignas que... La consigna, let us march. Y comienza a hablar, vamos a marchar en la pobreza, no solamente tu colicho de racismo. Vamos a marchar en la pobreza hasta que ningún padre americano, o sea que eso incluye blancos también, negros, latinos, tenga que brincar una comida de sus hijos al día. Vamos a marchar en la pobreza hasta que ningún hombre en necesidad camine por nuestras calles y pueblos en busca de trabajo que no exista. Vamos a marchar en la pobreza hasta que los estómagos con hambre en Mississippi sean llenos. Y sigue, ¿verdad? Y la verdad es que ahí uno se da cuenta y después expresa también su voz en contra de la guerra de Vietnam, que alguien lo estaba convocando, ¿verdad? Y a mí me parece que la convocatoria tanto del 33 en la iglesia, en calle Comerío con Lolo Castro, como la convocatoria de Luther King y otros movimientos, fue una convocatoria del espíritu de la vida. Fíjate, algo que me gustaría ver, el tiempo avanza en la radio, pero el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad en el día de 1 de mayo ver una iglesia como el Sendero de la Cruz, que está posicionada literalmente en la vía de la Viña de Oro. Y esta gente, la pastora y su coro pastoral, porque no fue como un grupito de personas, sino el equipo de adoración y el coro pastoral determinaron preparar y salir para que la iglesia apoyara el espacio, pero desde la perspectiva de la fe, es decir, nosotros vamos a estar y vamos a orar por la gente allí. Y mientras la gente pasa, nosotros a las 11 y pico de la mañana
vamos a tener nuestro equipo de adoración, vamos a tener gente de la iglesia en decir, estamos haciendo presencia, pero vamos a orar por cualquier persona que esté allí. Yo creo que la experiencia de hermano, ¿verdad? Tengo amigos como el doctor Jules Martínez que señala, hay un grupo de profesores, otras personas que van a participar desde la perspectiva de la oración con relación a ello. Quizás, pastor, quisiéramos cerrar este espacio, a lo mejor este espacio con una palabra pastoral, porque hay hermanos que han determinado, dice, mira, yo tal vez no voy a estar físicamente, pero hay gente que ha determinado que su participación va a ser con espacios de intercesión. Hay iglesias que se han levantado temprano hoy con gente antes de ir a orar. Hay otros que van a hacerlo más tarde. Hay otras iglesias que han dicho, nosotros como comunidad estamos citando a la gente a que se muestre en la oración, porque tampoco es la indiferencia. Quizás que tú le compartes a la gente, ¿verdad? Hay unos que determinaron entrar a la experiencia, como el doctor Luther King, pero en tu experiencia quizás como pastor, ¿qué puedes darle al pueblo como una palabra pastoral de qué cosas es importante pensar en el día de hoy, a las personas que van a participar, a los que no, como país, desde la fe le damos una palabra para bendecirles en este día y para dejar algo de esa conciencia que hemos hablado en los corazones de quienes nos escuchan? Bueno, yo creo que si nosotros estamos caminando dirigidos por el Espíritu Santo, quien nos convoca a nosotros a cualquier acción debe ser el Espíritu de Dios. Eso es. Y si el Espíritu de Dios convoca a alguien esta mañana a estar en la marcha, esa persona debe estar ahí. Debe estar ahí. Si el Espíritu de Dios, la dirección que le da es otra, en su iglesia, en otro escenario, en otro espacio, pues debe estar en el espacio que el Espíritu le dirige. Porque el Espíritu trasciende, hay una historia por encima de la historia. Exacto. Y nosotros tenemos que entender esto, saber que somos dirigidos por el mismo Espíritu, un espíritu de vida, un espíritu de justicia. Y los diferentes escenarios donde nosotros estemos son escenarios donde Dios quiere bendecirnos. Venía de camino y me decía, cuando llegamos de camino, yo había estado en la estación en la anterior, allá en el pueblo de Cagua. Y venía de camino y le decía a mi chofer, el hermano Juan Gao, en esta mañana, oye, la verdad es que no podía buscar un sitio que fuera más metido. Y él me dice, fíjese, pastor, yo pensé lo mismo, pero cuando vino el huracán, que hubiese estado en el lugar donde están, permitió que pudieran subir rápido a la radio. Y a veces nosotros no entendemos todo lo que está ocurriendo, pero nuestro Dios trasciende los tiempos, los espacios y la historia. Y si somos obedientes al Señor, en el espacio donde Dios nos dirija a estar, nosotros vamos a ser parte de esa historia de amor, de justicia, de relevancia. Así que el punto es quién nos convoca y a quién respondemos. Nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? Y nuestro llamado es a responderle al Señor, al Dios de la vida, al Dios que más que tocar esferas superficiales, toca conciencia, toca corazones y los transforma. Así que mi consejo pastoral es que en esta mañana oremos. Amén. Oremos. Si Dios nos dirige a estar en la marcha, pues marchemos orando. Amén. Wow. Si Dios nos dirige a estar en otro lugar, continuemos también orando. Nuestro trabajo hoy debe ser la oración y debe ser en oración. Wow. Damos gracias a nuestro hermano Alexander. Ha sido, de verdad la persona indicada cuando hablábamos con Juan para traer este espacio histórico, profundo, de reflexión, de llevarnos a la fe como iglesia. Y nosotros vamos a hacer eso ahora, pastor. Nuestro hermano Samuel Hernández nos acompaña en el tiempo de refrigerio. Así que vamos a escuchar, a hacer una pausa musical. Y no se despegue nadie. Nuestro hermano Samuel viene con palabra, cánticos y vamos a tener un tiempo de oración ahora por nuestro país. Amén. Así que quédate con nosotros y haz de esta programación parte de esos preparativos de lo que estés haciendo, porque Puerto Rico necesita que nos presentemos al Señor en oración. Pastor, muchísimas gracias. Claro que sí, hermano.